Bueno, como ustedes verán, violamos todo el tema del tiempo, algo que habíamos dicho de la puntualidad. Bueno, en este caso nos dimos la licencia de ser impuntuales, pero ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel, ¿cómo andan? Bien, discúlpenos, pero era muy importante hablar con el titular del ENACOM. No hay ningún problema, aparte muy interesante lo que contaba, que es un tema estratégico aparte para la Argentina y para la economía nacional sobre todas las cosas. Tener un sistema de comunicación que no sea monopolizado como lo es. ¿Y qué tema de la justicia, no? Es un tema que tiene que ver con la institucionalidad famosa de este país. Ayer en chiste hablábamos o en chiste o no tan en chiste, del decálogo del Mendoexis, ¿no? Que son esos republicanos hasta que hay leyes. Cuando hay leyes, si el Congreso las aprueba y están todos de acuerdo y se hacen las cosas como corresponde, como afectan algunos intereses, ya no les gusta tanto la ley. Sí, son republicanos hasta que no les conviene más. Como digo yo, económicamente usted me podrá corregir. Son empresarios capitalistas en las ganancias, cooperativistas en las pérdidas. Socialistas directamente en las pérdidas. También. Totalmente. Bueno, hablando de eso, de esas empresas, uno de esos casos que tenemos es IMSA en Mendoza. Es una empresa que ha sido más de una vez rescatada por el Estado provincial o el Estado nacional. Siempre se le ha ayudado consiguiéndole contratos en otros países a través de las relaciones internacionales de Cancillería Argentina. Bueno, fíjense que IMSA echa la culpa del principio de su caída como empresa a un problema político con Venezuela. Pero bueno, antes de esa falta de pago de unas obras que hizo en Venezuela, había conseguido muchísimas licitaciones gracias a la política exterior del gobierno argentino. Bueno, y estamos en el caso ahora de Portezuelo El Viento, que hace unos 3 días Mendoza recibió el 7º depósito por 56 millones de dólares, y ya llevamos acumulados con este 7º desembolso 215 millones de dólares. No sé si recuerdan que Portezuelo El Viento es un proyecto de una obra que nace allá por el 2004, si no me equivoco, en el interín entre Julio Cobos como gobernador. 2006. Es 2006 el hecho del acuerdo, digamos. Sí, pero empieza Jaque cuando asume la gobernación de Mendoza, no me acuerdo exactamente. No, claro, 2000, tal cual. No. Empieza Cobos, claro. Empieza Cobos, y Jaque lo toma, que venía de Malaria. No solo lo empieza, sino que lo cierra Cobos. Sí. Pero fue en 2006. Y en el 2019 se termina como de tomar forma este proyecto, porque el gran problema de este proyecto era el financiamiento, es una obra muy cara, tiene un costo aproximado de 2.000 millones de dólares. 1.023 millones era el empréstito, no sé claro, 1.023 es el acuerdo de formación de lo que nos van a pagar por el resarcimiento de la promoción industrial. Sí. Ahora, la única oferta que se presentó para realizar esa obra ha licitado por 1.278 millones de dólares, cuando el pliego exigía que sea de 884 millones de dólares. Actualmente está el gobierno de la provincia de Mendoza negociando con esta UTE, esta Unión Transitoria de Empresas, que se llama Malal UE, que es una UTE formada por Sinohydro, una empresa china muy grande, CEOSA, IMSA y Obras Andinas. Son, digamos, las empresas locales que estamos hablando, lo traje a colación de esto, empresas que se benefician del Estado y a veces son las primeras que salen a criticar al Estado cuando regulan contra sus intereses. Por supuesto. ¿No? Bueno, es muy interesante hablar de Portezuelo El Viento porque fue mencionado en el discurso del gobernador, pero tuvo un lugar muy marginal. Si uno se detiene a leer las 33 páginas del discurso del gobernador del 1 de mayo, sí. Le dedica un párrafo a Portezuelo El Viento, y fíjense que el gobernador ha ido no el gobernador, el gobierno en general de la provincia de Mendoza, hacen mucho foco donde el beneficio de Portezuelo El Viento está en la mano de obra de trabajo que genera. Porque hay muchos elementos muy técnicos que están en tela de juicio actualmente de la obra,
respecto al caudal de Río Grande y la posibilidad de llenado, cuántos años tardará en recuperarse la inversión, la cantidad de energía que podría generar, porque tiene un potencial de energía para abastecer a 130.000 hogares aproximadamente, que tampoco es tanto para lo que significa la obra para Mendoza, y con el caudal del río no saben si van a poder usar el potencial que tendría la represa. Y aparte hay una situación que se discute con el resto de las provincias donde pasa el río, donde pasa el Atuel, donde no está claro quién va a gestionar el caudal de ese río y si vamos a poder llenar el dique. Digo, esa es la situación de la obra del siglo de Mendoza. Por un lado, al mismo tiempo tenemos 215 millones de dólares depositados en un fideicomiso que está destinado a esta obra o cualquier otra obra hídrica, así dice el acuerdo que se firma entre Macri y Cornejo en ese momento, y una provincia totalmente frenada. Quería empezar por este tema porque fue el discurso del gobernador del 1 de mayo, enunció una serie de medidas económicas para Mendoza, para paliar esta crisis, para salir adelante, planteó Mendoza Activa 2, planteó un programa de enlace, pero hizo mucho foco en esos dos programas, y sin embargo, 1.023 millones de dólares que tenemos para destinar a la obra del siglo de Mendoza ocupó un lugar muy marginal. Entonces creo que es la herramienta que tiene Mendoza para salir en gran parte de la crisis que tiene histórica, más el contexto de pandemia, y que evidentemente la política que se ha fijado hasta ahora no ha sido la más acertada. Tenemos 215 millones de dólares guardados, tenemos un solo oferente para una obra gigantesca. Sí, un solo oferente porque estuvo armado de esa manera para que básicamente entraran, los actores que ingresaron. Exactamente. Básicamente Pescarmona, digo, que está una de las partes, si uno ve el pliego, una de las partes en realidad los requisitos para el tema de la usina y el tema de lo hidroeléctrico está hecho casi ad hoc para Pescarmona. Claro, en realidad la intención es que hubieran otros jugadores, pero todos tenían que jugar con IMSA. Porque donde están las exigencias más específicas es en el aspecto de la capacidad de construcción de esa represa, de la parte eléctrica en realidad, de las turbinas, claro. Que las características son tan específicas que solamente IMSA podría presentarse. A esto me refiero, está hecho. Tal cual. Bien, ahora, yendo un poco más, digo, para enmarcar esto que estamos discutiendo, porque si no estuviéramos hablando, es como si hubiéramos hablado solamente de Portezuelo, si no lo enmarco en la cuestión de la economía mendocina. Fíjense, los programas que anuncia el gobernador para este año representan entre Mendoza Activa y el programa Enlace puesta de dinero público al servicio de la reactivación económica 13.460 millones de pesos. Sí, son cerca de 134 millones de dólares. Uh-huh. Que ni siquiera es que el gobierno los pone realmente en la economía, sino que el programa Mendoza Activa es complejo. Una parte te la dan en efectivo, creo que es el 20% de la inversión que uno haga, y el otro 20% te lo dan un 10% en bono fiscal y un 10% en una billetera virtual que puede ser usado en algunos rubros. Que eso es un capítulo aparte, que si nos queda algo de tiempo hablamos un poco de eso. Ojalá. Ahora, para poner sobre ¿cómo se dice? En perspectiva, la cantidad de dinero aportado por la Nación a Mendoza por los ATP a los monotributistas, los ATP en concepto de créditos del 24% para los sectores productivos, en el IFE, más el Repro 2, 2020 el Estado Nacional puso en las empresas y los trabajadores mendocinos 400 millones de dólares. La mitad de lo que es la obra del siglo, esto se había presupuestado 800 millones, el gobierno nacional destinó solamente en los subsidios para mantener la economía funcionando en un contexto específico de pandemia, la mitad de eso. Hablando recién decías del Mendoexit, la importancia que tiene para nosotros la participación del Estado Nacional en nuestra economía. El gobernador anuncia su plan de todo el año del gobierno de Mendoza, 13.460 millones de pesos contra 38.000 de 2020, sin contar las obras que la Nación hace en Mendoza, sin contar los fondos que la Nación distribuye al Estado provincial,
a los municipios. Digo, es incalculable lo que representa los aportes del Estado Nacional para la economía mendocina. Y más cuando uno ve los programas que el gobernador ha planteado como prioridad este año, lo chicos que son para poder reactivar y sacar la economía adelante. En este sentido, creo que habría que repensar Portezuelo del Viento, pero bueno, es una discusión muy técnica. Y lo que recién quería comentarles de la billetera virtual, no sé si están al tanto, que todos los programas que se bajaron en Mendoza Activa el año pasado, los créditos del Mendoza Activa, ese dinero está en la billetera virtual. Hay muchos empresarios planteando que no pueden utilizarlo. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de adhesión en el uso de esa billetera virtual. O hay varias, creo que usaron 2 o 3 billeteras virtuales. Mire, a mí me dijeron que habían varias porque tuvimos ocasión de hacer unas averiguaciones, pero me dieron una sola, y que es una sola que tiene alguna relación, guarda alguna relación, ¿sabe con qué? Con la casa esta Maxi Shopping. Sí. Es una de esas, que creo que se llama Ultra. Estoy tratando de buscarla. Creo que Yacaré es otra. Ultra se llama la que yo le digo, sí. Sí, la he escuchado, Ultra. Hay una que se llama Yacaré también, que también fue utilizada en el programa. Esas son más peligrosas. Sí. Ahora, lo que he escuchado que no pueden usar esa plata. Y el programa ha quedado corto porque ese dinero que estaba pensado que se utilice en los sectores más perjudicados por la pandemia, no han podido llegar a ser usado. Pero, discúlpeme, Juan Manuel, pero el plan de Mendoza Activa no tenía que ver demasiado con la pandemia, ¿eh? Era un programa que buscaba fomentar la inversión, o sea... Sí, es un programa con gran beneficio de hasta un 40% de quita de capital, así que es bien importante. Pero el programa Mendoza Activa te reintegran el 40% de lo que vos inviertas, o sea, la plata la tenés que tener previamente, no sé, claro, financia el Estado, y te reintegra el 40% de distintas maneras. Un 20% en efectivo, se te deposita la plata, un 10% con un bono fiscal, que es, digamos, crédito de ingreso bruto de alguna manera, y un 10% te lo depositaban en una billetera virtual para ser utilizado en sectores muy perjudicados por la pandemia. Creo que en turismo y gastronomía y no sé qué otro rubro más. Ese 10% del dinero de esas inversiones están en las billeteras virtuales y no se ha utilizado para esos sectores. Tenía ese aspecto del programa Mendoza Activa. Y está en la discusión, he escuchado a muchos empresarios que han utilizado que el programa Mendoza Activa no han podido gastar ese dinero que tiene la billetera virtual. Pero que era plata que estaba proyectada que se baje a la economía real y todavía no se logra hacer. Pero bueno, que era un comentario, realmente no es lo más importante, era para averiguar tal vez. Sí, es para averiguar porque... Sí, pero además es una de las opciones que tenemos en Mendoza como para activar algo, ¿no? Sí, yo creo que puede ser una herramienta muy poderosa para Mendoza esta plataforma de la billetera virtual, sobre todo si es pública, y el Estado puede utilizar, es una muy buena forma de reactivar el consumo. Si el Estado ayuda en este contexto de restricciones a los comerciantes con crédito en esas billeteras virtuales, que pueda ser utilizado entre los propios comercios y que finalmente el gobierno lo vuelva a recibir en concepto de cobro de impuestos. No sé si se entiende, como una moneda provincial, virtual, que se termina utilizando para pagar impuestos, pero que permitiría a los comerciantes transar entre sí. Sí, claro, pero en ese caso sí tendría que ser de carácter público, no de carácter privado. Tal cual, pero creo que puede ser una herramienta muy poderosa, muy simple de aplicar y que en este contexto creo que ayudaría mucho, porque lo que hace falta en este contexto es reactivar el consumo, que por lo menos esa es la principal tendencia que tiene el... Y le hago una pregunta técnica. El dinero, volviendo al tema de Portezuelo del Viento, que es lo que me ocupa, porque recordarán ustedes que a la hora de los escándalos sí están todos los medios, salen los ministros, salía y tuvo que salir también Chicahuala de algún lugar, ¿se acuerda? Que estaba en el Coirco. Fue bastante escandaloso, sin embargo no fueron las cosas que más trascendieron. ¿Qué pasa con los dineros esos que envía la Nación? ¿Cuál es disculpe la ignorancia, mi pregunta es infantil, le digo, pero ¿a dónde los tienen? ¿Los tienen en el Tesoro? ¿Son dólares billete? No creo que en un camión
desde Buenos Aires con La Plata, ¿No? es una transacción electrónica, me imagino, Sí. y en realidad ni siquiera creo que vienen a Mendoza, se deposita en un fideicomiso. Ah, perfecto. Claro, claro, Específico. un fideicomiso, claro. Un fideicomiso específico que está atado a ese acuerdo con la Nación, que establece ciertas cláusulas, que dice que ese dinero no puede ser utilizado. Es Dice, intocable, digamos. es intocable, dice específicamente debe ser destinado a la obra Por Tesoro del Viento, y la dice explícitamente, y o cualquier otra obra hídrica de energía hidroeléctrica para la provincia de Mendoza. Energía hidroeléctrica, dice. Perfecto. Bueno, Para eso debe ser usada. De todas formas, como nosotros hablamos de que esto es una columna de economía política, esto es política, ese fue un acuerdo político y perfectamente se puede hacer otro acuerdo políco. Digo. No hay límite en ese sentido. O sea, si la voluntad de utilizarla y repensar el proyecto es viable también. de hecho que esto es un acuerdo extrajudicial, de ahí surge esta obra, ¿no? Ahora bien, hablando de economía política, este acuerdo, los límites que tiene este acuerdo para la inversión, fíjense que el gobernador en el discurso se dedicó a cargar las culpas sobre el gobierno nacional del problema de la economía mendocina. Sí, sí. Pues en párrafos dice que la economía mendocina se destruyó por el manejo de la pandemia del gobierno nacional. Digo, ¿cómo va a ser el gobierno después para sentarse a pedirle al Estado Nacional que cambie las cláusulas de ese fideicomiso? Dice, en caso de que la necesitemos usar. Sí, pero me permite una interpretación, me parece casi inocuo eso. Lo que me parece pésimo es que el gobierno nacional no comunique como corresponde los ATP que le baja a la provincia, la cantidad de plata que ha bajado a la provincia para atenuar los daños de la pandemia son enormes. ¿Cómo pueden decir eso desde la provincia? Es de loco. Es de loco. Sí, no es de loco, es de cínico, diría yo. Tal cual, es de loco y de cínico, porque no solamente han bajado plata por todos los programas que mencionamos recién, más lo que le han aportado a los estados provinciales y municipales, más lo que aportaron para el sistema de salud. Sí. Han financiado la compra de las acciones de IMSA. Claro, o sea, le piden plata a la nación para salvar una empresa fracasada, porque una empresa fracasada, póngale el nombre que quiera, una empresa fracasada, una empresa quiebra está fracasada, ¿qué quiere que haga? No, son los adalides de la empresa privada, los que quiebran empresas, los que endeudan a la provincia, los que, claro, pero después donan casas. Sí, tal cual. Y además una ética fantástica, porque fue uno también de los coimeros hipotéticamente arrepentidos. Pero es impresionante la negación que hay en la provincia de Mendoza respecto a ese arrepentido. Sí. Hay arrepentidos que tienen más valor que otros, ¿viste? Por supuesto, sí. Cristóbal López es una cosa, pues Carmona es otra. Sí, el famoso todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre.